Bien, ahora vamos con comprobación inyectores con escáner. También en el capítulo 2 del volumen 2. Para comprobar los inyectores de un coche con escáner multimarca profesional como Autel, MaxiSys, Maxicom, MX808, etc. Ultra, sigue estos pasos generales. El procedimiento varía ligeramente según el modelo del vehículo, gasolina o diésel, marca y año, ya que depende de las funciones soportadas por la ECU del motor. Preparación básica. Conecta el escáner al puerto OBD2 del vehículo, Autel en este caso. Enciende la ignición o arranca el motor según prueba. Selecciona el vehículo. Realiza un escaneo completo del sistema. Busca códigos relacionados con inyectores o específicos de combustible. Pruebas principales para comprobar inyectores. Autel ofrece varias funciones útiles en diagnóstico, motor powertrain, funciones especiales o servicio. Tenemos A. Prueba de balance de inyectores, Injector Balance Test o Fuel Injection Balance. Esta es una de las más útiles y comunes en Autel. Ubicación típica, Special Functions, Fuel System, Injector Balance o Injector Quantity Adjustment. Que eso en español es balance de inyector o ajuste de la cantidad de ajuste de inyector. Bien. Procedimiento. Arranca el motor y déjalo en ralentí o a un régimen estable. Sigue las instrucciones en pantalla. El escáner mide la caída de presión en el riel de combustible, fuel rail, cuando cada inyector se activa individualmente o compara el aporte de cada cilindro. En algunos vehículos, especialmente GDI o Common Rail Diesel, mide la duración de inyección o corrección por cilindro. ¿Qué interpretar? Los valores deben ser muy similares entre todos los cilindros. Idealmente diferencia menor a 5 o 10%, dependiendo del fabricante. Si un cilindro muestra una caída de presión mucho menor o mayor corrección, ese inyector está aportando menos combustible, posiblemente obstruido, sucio o mal atomizado. Si la diferencia es grande, el cilindro con peor valor suele ser el defectuoso. En Diesel Common Rail, mira los valores de corrección de cantidad de inyección, Injector Correction o IQA. Valores positivos, altos o negativos indican compensación por un inyector defectuoso. Bien, esto era la prueba de balance de inyectores, que en algunos vehículos, especialmente GDI o Common Rail Diesel, mide la duración de inyección o corrección por cilindro. En Diesel Common Rail mirar los valores de corrección de cantidad de inyección, valores altos positivos o negativos, indican compensación por un inyector defectuoso. Bien, después de la prueba de balance de inyectores, tenemos la prueba de potencia por cilindro, que es Power Balance o Cylinder Contribution Test, que es potencia de balance o test prueba de contribución de cilindro. Ubicación, funciones especiales, Power Balance o Cylinder Power Balance. Procedimiento. El escáner corta temporalmente cada cilindro, desactivando el inyector o la bobina, y mide la variación de RPM o par motor. ¿Qué interpretar? Todos los cilindros deben producir una caída de RPM similar cuando se desactivan. Si al cortar un cilindro la RPM apenas baja o el motor tiembla menos de lo normal, ese cilindro ya estaba aportando poco. Quiere decir problema probable en el inyector, o bobina, bujía, compresión, etc. Bien, esta era la prueba de potencia por cilindro. Ahora C, pruebas activas. Active Test o Actuator Test, muy útiles en Autel,
herramientas bidireccionales. Ve a Active Test, Fuel Injectors o Injector Control, inyectores de combustible o control de inyectores. Puedes activar individualmente cada inyector, escuchar clic o ver si el motor reacciona. Desactivar uno por uno y observar cómo responde el motor. Más vibración o caída de RPM indica que ese inyector estaba trabajando bien. ¿Qué interpretar? Si al desactivar un inyector el motor no cambia prácticamente de comportamiento, ese inyector probablemente no está inyectando correctamente. Bien, D. Ahora datos en vivo, live data. Ya hemos visto con el escáner la prueba de balance de inyectores, que es una prueba de funciones especiales, la prueba de potencia por cilindro, también en funciones especiales, en lo que se mide la variación de RPM o par motor, cuando se desactiva temporalmente cada cilindro, desactivando el inyector o la bobina. C. Pruebas activas, Actuator Test o Active Test, que es se puede activar individualmente cada inyector o desactivarlos uno por uno. Y D. Datos en vivo, Live Data. Selecciona parámetros relacionados. Injector Pulse Width, que es ancho de pulso de inyección, en milisegundos. Debe ser similar en todos los cilindros. El ancho de pulso de inyección. Fuel Trim, que es Short Term y Long Term Fuel Trim. Valores altos positivos indican que el sistema compensa falta de combustible. Posible inyector débil. Luego, Misfire Counter, contador de fallos de encendido por cilindro. Luego, Fuel Rail Pressure, presión en el riel y variaciones. Y en diésel, el Injector Correction Values o Quantity Adjustment, que es los valores de corrección de inyectores en diésel o la cantidad de ajuste. Bien, ¿qué interpretar? Diferencias significativas entre cilindros o fuel trims fuera de rango, menos 10% a más 10% aproximadamente en condiciones normales, apuntan a problemas en inyectores. Bien, esto lo explicaré mejor, los datos en vivo, ahora. También, otra de las pruebas que ofrecen los escáneres para comprobar inyectores es la codificación, programación de inyectores, Injector Coding, obligatoria en muchos vehículos modernos, sobre todo diésel, Common Rail y algunos gasolina directos, cuando se cambian inyectores. Introduce el código nuevo del inyector, está grabado en el cuerpo o en una etiqueta, después realiza un reaprendizaje, Injector Learning o Adaptation. Sin esta codificación los valores de corrección salen erróneos. Consejos importantes. Gasolina versus diésel. En gasolina las pruebas de balance y power balance son muy efectivas. En diésel Common Rail los valores de corrección de inyectores son clave. No todas las funciones están disponibles en todos los vehículos. Depende de la cobertura del software Autel. Actualízalo siempre. Combina siempre con otras pruebas. Medición manual de presión de combustible, prueba de retorno de inyectores en diésel, osciloscopio para forma de onda de inyectores o prueba de compresión. Seguridad. Bloquea las ruedas, usa freno de mano y sigue las advertencias en pantalla. Algunas pruebas requieren el motor en marcha. Si sospechas de un inyector, compara siempre con los otros cilindros, no valores absolutos. También es recomendable ver tutoriales específicos de Autel para la herramienta. Hay muchos en YouTube sobre Autel Injector Balance Test.
Bien, explicación. Datos en vivo, inyectores. Explico con más detalle el apartado de datos en vivo para comprobar inyectores, diferenciando claramente entre gasolina, incluyendo inyección indirecta y directa GDI, y diésel, especialmente Common Rail. En el Autel, vea diagnóstico, motor, ECM/PCM, Live Data, datos en vivo, y selecciona los parámetros relevantes. Puedes agruparlos en una pantalla personalizada para verlos juntos y en gráfico. Parámetros comunes en gasolina y diésel. Estos aparecen en casi todos los vehículos. Misfire Counter, contador de fallos de encendido por cilindro, muestra cuántos misfires ha detectado la ECU en cada cilindro en tiempo real. Interpretación: si un cilindro tiene muchos más fallos de encendido que los demás, por ejemplo 10-20 más, mientras los otros están en 0-2, es un fuerte indicio de problema en ese inyector. Puede estar sucio, con mal atomizado, fugando o con poco caudal. Combínalo siempre con otros datos. Bien, Fuel Rail Pressure, presión en el riel de combustible. Muestra la presión actual en el riel, en bar, megapascales o PSI, M mayúscula PA o PSI. Suele haber commanded, ordenada por la ECU, y actual, real. Interpretación: la presión debe estar cerca del valor ordenado. Si la actual es mucho más baja, puede indicar bomba débil, filtro sucio o fuga en inyectores. En pruebas de balance, una caída mayor al desactivar un inyector ayuda a identificar el defectuoso. Bien, ya hemos visto el Misfire Counter, contador de fallos de encendido, la presión en el riel de combustible, y el Short Term Fuel Trim y el Long Term Fuel Trim. Correcciones de combustible a corto y largo plazo en porcentaje. Interpretación: valores normales suelen estar entre menos 10% y más 10%. Si el Long Term Fuel Trim es muy positivo, más 15% más, la ECU añade combustible porque hay falta de él. Inyector débil, obstruido o con poco caudal. Si es negativo, menos 15% o más, la ECU quita combustible porque hay exceso. Inyector goteando o fugando. Si la corrección es diferente por banco, banco 1 versus banco 2, apunta a un lado del motor. Bien. Hemos visto los parámetros comunes en gasolina y diésel, el contador de fallos, la presión en el riel de combustible y los Short Term y Long Term Fuel Trim. Bien, ahora datos específicos para gasolina. En motores de gasolina la inyección es más rápida y el ancho de pulso es clave. Por lo tanto, hay que buscar el Injector Pulse Width, ancho de pulso de inyección, tiempo que el inyector está abierto, en milisegundos. Normalmente en ralentí 1.5-4 milisegundos, a carga media 4-8 milisegundos, varía mucho según motor y condiciones. Interpretación: deben ser muy similares entre todos los cilindros. Si uno tiene un pulse width notablemente más alto, la ECU está compensando porque ese inyector entrega menos combustible. Posible obstrucción. Si es mucho más bajo, puede estar goteando o la ECU lo está cortando. Bien, ahora, Fuel Trim por cilindro, si está disponible en algunos motores modernos. Corrección individual por cilindro. Fuel Trim por cilindro. Corrección individual por cilindro. Estamos hablando del gasolina. Y luego Injector Duty Cycle,
porcentaje de ciclo de trabajo, similar al ancho de pulso, indica cuánto tiempo está abierto el inyector respecto al ciclo del motor. Consejo en gasolina, especialmente GDI. Mira el pulse width, el ancho de pulso, y fuel trims juntos en ralentí y a diferentes regímenes, 2000, 3000 revoluciones, diferencias mayores a 0,5-1 milisegundos entre cilindros o fuel trims altos suelen indicar inyector sucio o defectuoso. En GDI la presión en riel es más alta, de 30 a 200 bares aproximadamente. Bien. Datos en vivo específicos para diésel Common Rail. Aquí la presión es mucho más alta, 302.000 bar, y la EQ compensa muy activamente las diferencias entre inyectores. Tenemos el Injector Correction Values, Injector Quantity Adjustment o Fuel Correction o IQA, que es la corrección de cantidad de inyección. Como lo ponga, corrección de cantidad de inyección. Este es el parámetro más importante en diésel. Muestra cuánto está compensando la EQ cada inyector, en milímetros cúbicos, en miligramos por stroke o en porcentaje. Interpretación. Ideal. Valores muy cercanos a cero o dentro de un rango pequeño según fabricante, por ejemplo de -2 a +2 milímetros cúbicos. Eso es lo ideal. Si un inyector muestra valores altos positivos, +4, +6 o más, la EQ está añadiendo más combustible porque ese inyector entrega menos de lo esperado. Suele estar desgastado, sucio o con mal retorno. Si muestra valores negativos grandes, la EQ está reduciendo combustible porque ese inyector entrega demasiado. Puede estar goteando. Diferencias grandes entre cilindros causan vibraciones, humo, consumo alto y posible modo limp. Bien. Este es la corrección de cantidad de inyección. Luego, la injection quantity, cantidad de inyección por cilindro, cantidad real de combustible inyectado. Otro parámetro es el injector pulse width o injector duration, duración de inyección. En diésel suele estar en grados de cigüeñal o milisegundos y es más larga que en gasolina. Otro parámetro, rail pressure commanded versus actual. La presión del riel, la comandada, ordenada, versus la actual real. Muy crítico. La diferencia no debe ser muy grande. No debe ser grande. Otro más, el injector feedback o injector balance en algunos vehículos. Valores de retroalimentación. Consejo en diésel. Los valores de corrección son muy sensibles. Muchos mecánicos consideran que si un inyector supera +-3 a +-5, dependiendo del modelo, Volkswagen, Mercedes, Ford, Duramax, etc., ese inyector suele necesitar limpieza, prueba de flujo o cambio. Después de cambiar inyectores es obligatorio codificarlos y hacer el reaprendizaje, injector learning, para que las correcciones se pongan a cero. ¿Cómo usarlos estos parámetros de forma práctica en el Autel? Arranca el motor y deja que alcance temperatura normal. Selecciona los parámetros claves, por ejemplo, Misfire Cylinder 1 al 4, 1-4, luego el Short Term y el Long Term Fuel Trim, el ancho de pulso o correcciones de valores de correcciones y la presión del riel, Fuel Rail Pressure. Graba o mira en gráfico mientras el motor está en ralentí. Luego acelera suavemente y mantén 2000-2500.
revoluciones. Compara siempre entre cilindros, no valores absolutos, sino diferencias. Combina con pruebas activas o balance para confirmar. Ejemplos típicos de gasolina, de problema. Gasolina. Un ancho de pulso de un cilindro 2 milisegundos más alto. Y además, fallos de encendido altos y además el Long Term Fuel Trim con más 12%. Todo esto indica un inyector obstruido. Bien. En diésel, corrección del cilindro 3 en más 6,5 milímetros cúbicos, mientras los demás están en menos 0,5 a más 1,2, ese inyector está débil. Recuerda que los valores exactos de normal dependen del fabricante y modelo del coche. En el Autel a veces aparece el rango o valor de referencia.